Me avisan de todos modos, ¿no, Salfa? Sí. Sí, por supuesto. Bien. Entonces, ¿Cómo están todos por allá? ¿Cómo está usted? todo bien. Ah, y me dicen que ya estamos transmitiendo. Ahora Ok. te van a mandar el link en estos momentos. Solamente me confirmas que te haya llegado y partimos, mi querido Iván. Esto es aquí haciendo tiempo con la gente para que pueda transmitirse también por los canales de Iván. Perfecto. Nada Ya, más deja que entonces llegue. vamos a esperar eso que le manden el link y nos vamos de una para estar por todas las plataformas multidimensionalmente ¡Eso! hablando. Absolutamente. ¿Tú todo bien o no? Sí, perfecto. Bien, bien, Perfecto. bien. Bueno, No, estoy siempre esperando el bueno. link y listo. Claro, absolutamente. Bueno, Pero déjame, voy entrando de una vez entonces al Facebook rápidamente. claro, claro. Ah, Aquí me dicen que ya lo van a mandar. Entonces, a la gente, desde ya, muy buenas tardes. Hola, hola. Estamos junto a Iván Donaldson, con quien Instituto Ser y Conciencia vamos a realizar un interesantísimo taller denominado como el juego de la conciencia. Tres profesores en donde vamos a ver finalmente qué es lo que sucede dentro de la fenomenología de la identidad de las personas y cómo se resuelve este juego de máscara hasta finalmente resolverlo en un círculo virtuoso en donde podemos desprendernos de ellas para luego utilizarlas a gusto y precisamente jugar con ellas. Entonces, ¿tú ya tienes el link? no, todavía no, Salfa. Ya, entonces supongo que Andrea me está escuchando y entonces le vamos a pedir que si por favor puede hacer copy y paste y Exacto. mandártelo de una vez, porque es lo único que nos está faltando. Entonces nos avisan con eso y ya está. ¿Mm? Bien, Salfa. Eh, Así que todo bien. Bueno, ahí está, ahí te lo enviaron, dice, y Ok. estamos, ¿te apareció por ahí? Ahorita te digo, sí, perfecto. Entonces copio también. Déjame, Claro, voy para acá. en tu Facebook y pegas ese link y comienza a iniciarse la transmisión como si nada. Bien. Facebook, ya lo tengo acá. Ajá, y ya está. Perfecto. Y déjame pongo de ladito. Ahí está. Ahí está. Y ahí Órale. está. ¡Órale! Ahí está. Ya, perfecto, Master. Ya, ahora sí, Ahora oficialmente sí. damos la bienvenida a toda la Mira. gente que se suma a nuestra sintonía. Querido Iván, como siempre, tremendo placer poder hablar contigo. Desde ya, con el honor que significa poder hacer un taller intensivo que se da inicio, ¿cierto?, en los próximos días de agosto, para ser más exacto, el 21 de agosto, en donde las primeras clases las haces tú, porque obviamente hay que partir con el mejor primero. Ok, entonces, hoy día tenemos un tema interesantísimo, donde aquí tú eres conocido a nivel internacional. El título de la charla de hoy habla sobre cómo tratar de ecualizar, dice, o aquí, equilizar la creación. Tengo un afiche que tiene un título extrañísimo. Fue una mezcla entre ecualizar y equilibrar la creación. Vibrar. Ok, exacto. Ecualizar, equilibrar la creación. Y habla el poder de la música, frecuencia y vibración, que finalmente dentro de la manifestación de la materia o del mundo que conocemos tridimensional, es dentro de lo más sutil que podemos capturar, ¿cierto? Con instrumentos, saber que existe una vibración y la implicancia que esto tiene dentro de la creación de la realidad. Cuéntame un poco, ¿cuál es el vínculo que hay con lo vibracional, con la música? Y de ahí vamos desarrollando este tema. Bueno, se va a poner bueno, Salfa, así que preparen unas A ver. palomitas, porque obviamente, pues saludando también a todos y todas, muchísimas gracias por estar acá. Un honor como siempre, Salfa y Instituto Ser y Conciencia, muy contento. Qué La bueno. verdad, muy, muy, muy feliz. Y bueno, pues para abrir este tema, que es un tema bastante profundo, del cual podríamos hablar también horas, Ujú. lo primero que te puedo decir, Salfa, es que de lo que estamos hablando o para poder entender de lo que vamos a hablar hoy, hay que comprender que estamos ante un error de percepción de cómo se nos ha educado, cómo se nos ha enseñado que es el mundo, ¿no? Que es la Ok, realidad que percibimos.
desde el Ok. punto de vista de la ciencia, no en un punto de vista religioso, ni supersticioso, ni siquiera chamánico, ni ideológico, sino Ajá. puramente científico. Perfecto. Entonces, los nuevos enfoques de la ciencia en la actualidad, todo lo que tiene que ver con la mecánica cuántica, todo lo que tiene que ver con estos nuevos descubrimientos que se están haciendo, cada vez se acercan más a aceptar, ¿no? Si no es que ya lo hicieron de manera absoluta, que el Ujú. universo en realidad, todas las partículas, todo lo que existe, no está hecho de materia o algo tangible, ni siquiera de partículas, sino que se están empezando a dar cuenta que son ondas, ondas, Ajá. vamos a llamarle ondas de energía, que a veces tienen unos puntos de intersección y que de esas intersecciones o picos se genera lo que nosotros hemos percibido, ya sea con nuestros ojos o con instrumentos científicos como partículas, pero en realidad Exactamente. todo es un mundo de vibraciones. Entonces, empezar desde ahí, imagínate, comprendiendo que todo son vibraciones de frecuencia, ondulaciones, y pues prácticamente entonces si entendemos el sonido, ¿no? Siguiendo el principio de tal como arriba es abajo, tal como abajo es arriba, si Ajá. entendemos ese principio, si estudiamos el sonido como tal, podemos comenzar a entender la naturaleza de la realidad que percibimos y sus aplicaciones en el mundo, no nada más en el ámbito de la sanación humana, ¿no? E inclusive de animales, que ahorita si quieres platicamos también de eso, Muy sino bien. también en la ciencia como la antigravedad, por ejemplo, ¿no? También ya hay Mm. aparatos que hacen que cosas leviten a través del sonido, y en fin, ¿no? Cientos de aplicaciones que hay desde lo científico hasta inclusive como armas, y toda la aplicación también como de sanación vibracional, por decirlo de alguna manera, Sal. Perfecto. Entonces, entendamos que si es que todo lo que nosotros llamamos materia, que es la densificación vibracional de ondas que terminan de alguna manera macerando en partículas tangibles que más o menos permanecen en el tiempo y que nuestros sentidos la perciben así. ¿Qué importancia, por ejemplo, yéndome súper en lo abstracto, tiene que ver la música? Porque aquí me resuena con mucha lógica los mantras, los ícaros, cantos chamánicos que tú mencionabas al comienzo, al respecto de convocar, de invocar o de generar un cambio de estructura, de hacer como una especie de cuadramiento o como uno antes hacía con los discos duros, que era de fragmentar celularmente el cuerpo que percibe estas cascadas de sonidos armónicos. Bueno, Salfa, igual ahí, digamos que hay varias directrices sobre esa, o posibilidades de respuesta, ¿no? Sobre esto que me comentas. Ujú, Primero, entender que el sonido como tal es un campo de energía, y ujú. eso también es algo que es 100% científico. Recuerda que cuando estamos escuchando algo, en realidad lo que está pasando es que está vibrando, ¿no? Nuestro tímpano, debido a una Ujú. fuerza, a un campo de fuerza que lo está haciendo vibrar y que está vibrando o está haciendo vibrar las moléculas del aire que nos rodea, ¿no? O de los gases que Perfecto. están en la atmósfera. Ajá. Entonces, cuando tú escuchas un sonido, en realidad estás percibiendo un campo de energía que en el caso de la música está alineado o resonante o vamos a llamarle Ujú. ordenado de cierta manera que puedes percibir que hay una armonía, por decirlo, ¿no? Una especie de armonía o un orden dentro de ese mismo campo de energía. Entonces podríamos decir que es un campo de energía, vamos a llamarle ordenado. Ese es por una parte, ¿no? Por la otra, hay que entender un fenómeno que es bien importante, Salfa, para poder entender esto que se llama resonancia. Entonces, la resonancia también tiene aplicaciones tanto en física electromagnética y demás, hasta en acústica. Entonces, por Ujú. ejemplo, ¿te acuerdas de los famosos cantantes de ópera que pueden cantarle a una A una copa copa, de cristal. exacto, y Ujú. la revientan, ¿no? Exacto. Esto es porque todos los objetos como tal poseen, vamos a llamar, una frecuencia de resonancia. Eso Ajá. significa que, por ejemplo, la copa de cristal tiene una frecuencia de resonancia, te voy a decir un ejemplo, de 520 hercios, ¿no? Ujú. Si el cantante lo que hace es que o sea, copia esa misma resonancia y hace un tono de 520 hercios, lo que va a suceder es que al igualarla se produce algo que se llama una onda mecánica. Esa onda Ajá. mecánica lo que va a producir es que se duplique, digamos, la fuerza de la copa y hace que reviente, que truene. Un fenómeno que inclusive Perfecto. ahorita no recuerdo exactamente la fecha, Alfa, pero fue Mm. algo que pasó inclusive, me parece que fue en Estados Unidos,
con un puente, y también pasó en Europa, donde algunos soldados estaban marchando y Es sin verdad. darse cuenta replicaron la resonancia del puente y el puente se cayó, ¿no? Entonces, eso es resonancia mecánica, ¿no? Para que nos demos una idea del poder que tiene el sonido como un campo de Absolutamente. fuerza que es 100% real, ¿no? Ahora, Perfecto. digo, se presta para un montón de temas, Alfa, No, porque sí, ese es claro. como para entender esa pequeña parte de introducción. Ahora vamos a hablar específicamente esto que comentas de los mantras, ¿no? O los cantos chamánicos, que llama la Ujú, atención que todos los pueblos de la antigüedad, todos tenían cantos sagrados, cantos chamánicos, ¿no? exacto. Desde los cantos de la África, ¿no? Del África antigua, hasta los Ujú, cantos de los Lakota, de los Sioux, hasta los cantos de las Machi, ¿no? De cantos en todas ajá. partes. Entonces, tiene diferentes funciones en ese caso, ¿no? Hay cantos que se usaban también para hacer memorias, ¿no? Para contar historias. Porque Mm, en lugar de utilizar, por ejemplo, escritura, los pueblos antiguos lo podían memorizar a través de cuentos y canciones. Y esto también lo perfecto. hacían, no nada más porque, no es porque no pudieran escribir, sino realmente porque le daban más importancia a la memoria, más importancia a la mente, que a los textos escritos que podían ser malinterpretados, como hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Ciertamente. Es, entonces, ese es te digo, son muchos temas, Alfa, pero tratando Ajá. de englobarlos. Y bueno, en ese sentido también existe algo que vamos a llamarle, o ya hablando específicamente de la música, como sabes, se compone de sonidos y silencios, ¿no? No es solamente sonidos y sonidos, sino sonidos y silencio. Entonces, Ajá. realmente hablar de la música es hablar de dos componentes, que es el movimiento o una ondulación, igual que una onda. Existe también la ondulación positiva, ondulación negativa y el punto neutro, ¿no? Perfecto. Entonces, siempre va a existir movimiento y vacío, ¿no? O espacio, digamos, o silencio. Mm, Ahora, lo que nosotros hacemos, o los que son músicos, lo que estamos haciendo es hacer que estos aparentemente tonos tengan un cierto orden. Y este orden que le estamos haciendo se llama melodía, ¿no? Entonces, ujú, a través de esta melodía estamos creando un orden que es una secuencia numérica. Curiosa, bueno, por decirle de alguna manera, una secuencia. ajá. Curiosamente, también es una manera en que se pueden codificar o se codifican, vamos a llamarle llaves, ¿no? Como llaves electrónicas. Y de la misma Mm, manera, hay cantos que son en realidad llaves, que lo que hacen es trabajar precisamente con estos campos de energía que nos rodean. En realidad es tecnología muy avanzada que ujú, apenas, creo que como humanidad actual, ¿no? Occidental, estamos apenas acercándonos a ese conocimiento que en la antigüedad ya conocían. Entonces, hay melodías, por ejemplo, que nos pueden, y va por niveles, ¿no? Hay melodías que nos pueden hacer sentir muy bien, hay melodías que nos pueden hacer sentir muy tristes, hay melodías que nos pueden provocar enojo, y ajá. etcétera, ¿no? Entonces, por ese sentido, la música, imagínate, y lo que es la vibración, tiene muchísimas aplicaciones en el campo de la sanación. Otro fenómeno también muy interesante es, por ejemplo, la armonía, ¿no? En el caso del famoso Mozart, ¿no? Y cómo Ajá. la música de Mozart, al ser tan rica en atmósferas, en armonía, en melodía, y los tonos que son, la mayoría son muy, vamos a llamarle, luminosos, alegres, y esas armonías y esa composición hace que de alguna manera nuestro cerebro trabaje mejor. Y entonces, pues, por ejemplo, se recomienda mucho cuando las Ujú, mamás están embarazadas, ¿no? Ponerle a la ajá. pancita música de Mozart o Ajá. música clásica, y eso ayuda Claro. a que el cerebro se desarrolle aún mejor, ¿no? Perfecto. Fíjate que déjame transmitirte una de las experiencias personales que he tenido precisamente con estos cantos de invocación en ceremonias de carácter chamánico, en donde primeramente uno alcanza un estado de conciencia amplificado, como le llaman. Entonces, mi rango de visión, de audición y de comprensión es, diría, mucho más que sensible, vale decir, puedo abrir ciertas capas que con los sentidos normales no puedo ver o escuchar ciertas cosas. Y algo que me ha llamado la atención en varias oportunidades es que al invocar estos cantos, que están hechos con funciones curativas, que son rearmonizadoras del alma con la mente, por ejemplo, e incluso curativas del cuerpo biológico que tenemos, es que me doy cuenta y comienzo a ver a mi alrededor que estos cantos tienen como formas de animales. Digo animales no específicos porque, por ejemplo, uno que recuerdo bien es una mezcla entre pantera, camaleón,
son como animales raros, ¿no? Pero que le alcanza a notar que tienen una cabeza, ojos, patas que avanzan y se empiezan a introducir en uno y me doy cuenta que lo que están haciendo, porque claro, uno los deja hacer y se empiezan a meter y se empiezan a ir sobre cada una de las personas que estamos ahí y funcionan como llaves. Empiezan a abrir, es como que empiezan a destapar, a hacer una especie de destrabamiento de conducto energético, lo vamos a decir. Yo sé que para muchos le va a sonar muy New Age, pero exactamente es lo que veo que empiezan a hacer y empiezo a sentir cómo se destraban ciertos canales, digamos, en donde ahora siento muy bien ya conectado mi pie con mi mano y es como que hacen una limpieza, pero se empiezan a meter y es la música visualizada en estas criaturas arquetípicas que comienzan a operar dentro de ti y que es muy bonito porque uno se va con otra sensación del poder de la música. Es como que es una entidad invocada que está viva y que en otro espectro de la visión tienen formas características que se desplazan y con voluntad propia hacen su tarea, digamos. Entonces, es lo que lo encuentro bien impresionante por lo bajo. Claro, Salva. De hecho, también entender que la música, como tú bien dices, hablando, vamos a decir, de un nivel del inconsciente colectivo o un nivel de Ajá. comprensión mayor o transpersonal, pues sí, podríamos inclusive, pues inclusive para mí la música es una especie de entidad o un ser Mm, que tiene todo este lenguaje, ¿no? De cómo se comunica, cómo se expresa. Porque la música, al igual que pues, las ciencias como la matemática y demás, es un lenguaje universal, ¿no? La música también es un lenguaje universal porque la ujú. música también es hablar de matemáticas, ¿no? No podemos hablar Exacto, de música sin hablar de matemáticas. claro. Entonces, por ejemplo, más o menos por esta línea que me estás platicando, Salva, que nos compartes, no sé si viste una película muy bonita que se llamó, y siempre se me olvida el nombre, pero A ver, Lágrimas de Camello, no sé si la viste. El camello que llora. el camello que llora, por supuesto, que este camello que rechaza una cría y después Exacto. comienzan a acercarlo, perfecto, sí. Y en esta película vemos el poder que tiene la música, ¿no? Porque Ah, la de gente, veras, lo juntan exacto, con música, sí. exacto, la gente a lo mejor no sabe que no, parece una Ajá, película, pero en realidad es como un documental, ¿no? Que lo que intenta es grabar en tiempo real lo que sucede, ¿no? Y bueno, para explicarlo muy rápido, como ya te la ujú, sabes, Alfa, bueno, esta camellita tiene un problema, ¿no? Entonces no quiere a su cría y después de intentarlo por muchas maneras, la única manera que es el último recurso, porque después de que trajeron al chamán, ¿no? Trajeron, claro. por todos los medios no se pudo. Entonces lo que hacen es que traen un músico para que toque una melodía y a través de esa melodía, esta camellita, no sé si así se diga, pero Ajá, este camello hembra sí, claro. logre aceptar a su hijo, ¿no? Y es impresionante cómo el músico comienza a tocar y es algo que es real y esta camella empieza a llorar, ¿no? Entonces Exacto. empieza a llorar, algo pasa y desde ese momento acepta de nuevo a su cría. Entonces esto Ajá. nos enseña cómo la música no nada más se limita a los seres humanos, sino que es el lenguaje del universo, ¿no? Podríamos decir que todos los animales, plantas y seres vivos reaccionan ante la música. En el caso, por ejemplo, de las ceremonias alfa o de rituales así, ya es hablar de muchos temas complejos, ¿no? Porque tiene toda esta cuestión, por ejemplo, de los animales, el inconsciente colectivo, nuestra memoria Claro. genética, Ajá. se vuelve un tema muy profundo, pero Sí. para no adentrarnos tanto, digamos que Ok. en ese tema y siguiendo la línea de la música, efectivamente, Salfa, hay cantos que pueden abrir puertas, cerrar puertas, que pueden, vamos a manejarlo por niveles muy rápido, ¿no? En un sentido, digamos que pueden, lo primero y más sencillo es que afectan a nuestro estado de ánimo. Entonces nos pueden poner Por tristes, cierto. felices, enojados, ¿no? El Sí, me segundo acuerdo. nivel es que pueden hacer también cambios a niveles ya biofísicos, ¿no? A través de lo que estamos nosotros percibiendo en nuestro cerebro y aparte también los tonos y lo que están produciendo en nuestro cuerpo, ¿no? Y ya el siguiente nivel es que también abren estas puertas o llaves de la Ajá. conciencia, ¿no? Entonces, hay cantos, por ejemplo, que a mí me fascinan, Salfa, yo me vuelvo loco desde chiquito con esos cantos que a la Ujú, mayoría de la ujú. gente le da miedo, que son los cantos tibetanos de los monjes Gyuto, ¿no? La Ah, escuela pero del por monasterio cierto. Gyuto. Entonces, esos cantos, por ejemplo, suenan como un poco tenebrosos, ¿no? Suenan porque nuestra cultura occidental así nos hizo verlos, pero son cantos que tienen armónicos. Ese es otro componente importantísimo de la música. Y estos armónicos son tan potentes y tan fuertes y tan variados que producen precisamente sanación a varios niveles de nuestro cuerpo.
los armónicos, Alfa, es un tema también un poco difícil de explicar, pero Mm, cada vez que tú produces un sonido, generas armónicos, y esos armónicos vamos a decir que son especies de subtonos que se producen con esos armónicos, que curiosamente están alineados con la proporción áurea. Cualquier armónico va a tener proporción áurea, a menos que lo hagas de manera sintética, pero ajá. cualquier instrumento Ujú. natural produce armónicos, como el violín o la voz humana, ¿no? O el armonio, por ejemplo, también de la India. Ajá. Entonces, se ha comprobado, por ejemplo, en esta nueva ciencia, que ya no es tan nueva, pero que apenas va empezando a aceptarse, se ha visto, por ejemplo, una persona con su campo áurico, ¿no? Le toman una fotografía a este campo áurico y se ha Perfecto. visto cómo cuando canta algún canto sagrado o cuando alguien está haciendo estos cantos de armónicos, el campo áurico se empieza como a equilibrar y amplifica el aura, ¿no? Entonces, ahí Ajá. nos damos cuenta que sí está haciendo algo a un nivel que aún no comprendemos con la ciencia, pero sí es hablar de una ciencia muy avanzada que apenas vamos comprendiendo. Por cierto. Dime, Salfa, dime. Lo que pasa es que una de las cosas que más me sorprendió, ya que tú citabas, digamos, estos cantos que son tan característicos de los monjes tibetanos, y que como tú decías, que alguien que los escucha así fuera de contexto, los escucha medio tenebroso, a algo que después confirmé en el tiempo, y que al principio no sabía si, bueno, uno nunca, en estas prácticas rituales, uno nunca sabe ya que esto es mi imaginación, está pasando, que estoy Claro, viendo, y claro. después ya lo confirmas que claramente es colectivo, pero los demás están viendo lo mismo, es que con el caso de Bufo Alvario específicamente, y ya con una práctica de años ya en meditación y todo, sí, yo estoy súper preparado, estoy completamente abierto, dispuesto y entregado a la situación, y parte, ¡pum! Así que la cabeza se va y uno entra en este vértigo donde tú desapareces como persona y empiezo a escuchar el mismo canto tibetano y Sí. mientras estaba desapareciendo decía así como, oye, mira, acá el chamán estaba imitando los cantos tibetanos, después le preguntaré. Bueno, después ya uno se desintegra. Y cuando le dice, oye, ¿cómo decís eso? No, no, yo no canté, de hecho hoy día no canté nada. Entonces, es el sonido que viene acompañado en estas esferas. O sea, no tiene nada de ornamental. Están replicando un sonido que existe, digamos, en estos campos vibratorios y que se convocan al interpretarlos. Nosotros como seres humanos estamos llamando algo que está resonando fuera de nuestro espectro de percepción, pero que está ahí a todo volumen, digamos, 27, 27, o sea, 7 días a la semana, 24 horas, funcionando todo y sosteniendo vibracionalmente toda la existencia. Es muy loco. Totalmente, Salfate, totalmente. Inclusive, como tú dices, ya sea con alguna sustancia, algún enteógeno, alguna herramienta, ¿no? Ujú. Se puede llegar a estas percepciones también a través de meditación, de mucho trabajo con meditación profunda. Puedes llegar a estos cantos que curiosamente te das cuenta que es de donde salieron los cantos sagrados, ¿no? Por Ajá, ejemplo, exacto. los cantos gregorianos o en la misma Biblia, no sé si, no me acuerdo ahorita porque digo, no es Por algo que cierto. tenga Sí, mucho sí, en mi sí. cabeza, pero está esto, por ejemplo, de los coros de los ángeles que siempre están cantando, ¿no? Al Dios, ¿no? Al Dios del universo. O las vibraciones al botar las murallas de Jericó, que Dios le da Esa es unos ciertos otra. instructivos. Bueno, Exacto. Entonces, efectivamente, hay la música, como te digo, es el lenguaje del universo y depende cómo nos vamos conectando con eso. Lo que sí te puedo decir es que, híjole, te digo, es que es un tema bien complejo. Por sí, ejemplo, voy viendo. tonos muy agudos y, por ejemplo, muy Ajá. largos como los de un violín, producen, por ejemplo, nostalgia o tristeza, abren esas como memorias. Sí, Sonidos que sí, son muy sí. rápidos y cortos, como las percusiones, producen esta como movimiento, ¿no? Como felicidad. Entonces, por eso a mí me encanta la música, Salfa, porque a través de la Ajá. música puedes trabajar con todos los espectros del Es ser verdad. humano, ¿no? De la conciencia. En una misma melodía puedes trabajar, el ritmo, por ejemplo, trabaja sobre el cerebelo, ¿no? La melodía Ajá. sobre las redes neuronales, la armonía sobre el conjunto de sinapsis. Entonces, Mm, cada parte de la música va haciendo diferentes cosas que obviamente en una meditación o en alguna experiencia ritual, pues ves amplificado esto, ¿no? ujú, Inclusive, ahorita ya, porque la tecnología lo permite, sabemos que con una gota de sangre se puede hacer un mm, estudio de ADN y ver todo lo de los ancestros y demás de la persona. Pero exacto. también inclusive con la voz, a pesar de que estamos todavía muy lejos de hacerlo,
pero con la voz, el simple tono de voz, se puede también sacar todo lo que la persona tiene, algún problema físico, mental, Mira, emocional y demás, porque la voz es nuestra firma energética también, ¿no? Todo perfecto. tiene nuestra firma Qué energética. bueno. Entonces, pues sí, es bastante profundo, como decimos, Alfa, ¿no? Bueno, ya la Biblia parte, ¿no? Al principio era el verbo. Ya te está diciendo, al principio estaba este sonido dándole y Exacto. empieza con... Mira, tenemos algunas preguntas de la gente. Ariston Krates Per dice, bueno, él ya un poco esto lo explicamos. Si las resonancias pueden usarse para curar enfermedades, ya se ha explicado que sí. Y yo creo que es lo más que mucho más le importa a la gente. En tanto, María Silvia Robielo nos dice, consulta, ¿cómo armas los bineurales tan efectivos como estas estrategias de sonido, digamos, que comienzan a generar puentes de vinculación entre los dos hemisferios cerebrales? Esa es rápida, Alfa, esa es rápida. Ajá, Bueno, lo explico así, versión muy corta. ok. El cerebro, cuando nosotros estamos realizando actividades, ya sea que estemos durmiendo o estamos poniendo atención, resolviendo un juego de Tetris o cuando estamos muy tensos, el Ok. cerebro vibra a una cierta frecuencia electromagnética que se puede Ujú, medir en encefalogramas. Esa ajá, frecuencia electromagnética oscila en 4 frecuencias principales, que a ver si no se me guatrapean, que es ondas delta, ondas teta, ondas alfa y ondas beta. ajá. Entonces, bueno, y siempre ahí me hablo que existe otra, que es la gamma, ondas gamma, pero son ya Ujú, demasiado altas y casi no las cuentan los estudiantes de este tipo de cosas. Entonces, lo que se puede hacer es que precisamente a través de la música se puede crear un tono binaural y ese tono lo que hace es que el cerebro vibre a la frecuencia que nosotros queremos. Entonces, por ujú, ejemplo, si quieres meditar de una manera muy profunda, puedes entrar en una frecuencia teta de una manera muy rápida a través de este tono binaural, pero puedes hacerlo para frecuencias alfa, frecuencias gamma, frecuencias delta. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos dos hemisferios cerebrales y tenemos dos oídos, ¿no? Entonces tenemos, y recuerden, debemos recordar que están cruzados, ¿no? El izquierdo tiene que ver con el hemisferio derecho y nuestro lado derecho con el hemisferio izquierdo. ajá. Entonces lo que hago, lo que se hace para un tono binaural, es que si tú, por ejemplo, quieres que la persona entre en una frecuencia teta, que son, vamos a ponerle 4 Mm, hercios, lo que vas a ajá, hacer es que generas un tono, por decirte un número, que suene audible, de 400 hercios, ¿no? Y ajá. vas a hacer otro tono que sea de 404 hercios. Lo que va a pasar es que, bueno, pones un tono a la izquierda y un tono a la derecha. Eso va a producir una disonancia de 4 hercios, es decir, que va a sonar como una especie de beat, como pip, 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 ¿no? Como un wow, Ajá, wow, wow. Ese ajá. tono que está percibiendo el cerebro con los audífonos va a hacer que el cerebro quiera corregirlo. Eso es algo también bien interesante, porque el cerebro siempre busca el equilibrio. Entonces, al Exacto. querer, al querer equilibrar esa disonancia, para poderle equilibrar, el cerebro tiene que ondular en esa frecuencia electromagnética y por eso es como se crean estos sonidos Mm, binaurales, así explicado muy, interesante. muy express. Pero maravilloso, maestro, qué genial. O sea, qué increíble poder sanador de la música, digamos, con estas técnicas, entendiendo obviamente las distintas frecuencias vibracionales y de cómo el cerebro, como tú bien explicas, responde hasta ese fenómeno y busca. Es casi como si médicamente estaríamos colocándole pastillas de homeopatía para que él haga la compensación al cerebro y se reajuste a sí mismo. Una Claro, cosa y, así. y rápidamente, Salfa, no podemos hablar del sonido y su poder sin hablar de simática, ¿no? Me imagino que ya has escuchado este término que se llama simática. La A ver. simática es esta rama de la física que estudia el comportamiento del sonido precisamente. Entonces, Ujú, los primeros estudios de simática se hacían con una placa de metal donde se ponían unos granos, por ejemplo, de sal o de azúcar y se claro. producía un Estas tono con una formas. cuerda de violín y se hacían unas formas geométricas. Ahora Exacto. la simática ya inclusive se puede ya hacer en programas de computadora de manera virtual, también se puede hacer en cimatoscopios, que me Ujú, gustaría tener uno, ando en eso. Y mm, bueno, lo que demuestra esta simática, es que el sonido, como les comentábamos al principio, es un campo de energía ordenado. Entonces, exacto. inclusive un tono, sin necesidad de que haya toda una cantidad de tonos que hacen posible la música, un tono produce ciertas frecuencias, ¿no? Genera Ciertos, un patrón. exacto, un patrón. Y ese patrón, lo interesante de esto, Alfa, que a mí me vuela la cabeza,
es que Ujú. lo que estás viendo en estos experimentos de cimática, que así los pueden buscar, cimática con Sí, C-Y, cimática, eh, lo que estás viendo, Salfa, estos diagramas que parecen mandalas, ¿no? Hindús, exacto. tibetanos, que Mm, parecen geometrías también de los pueblos antiguos de los indígenas, los ajá, estás viendo pero en 2 dimensiones porque lo estás viendo en un objeto que está plano, pero eso en realidad está claro, en 3 dimensiones, Salfa. Entonces, claro. Es imagínate que estás viendo una especie de flor, ¿no? O de fractales, pero en 3 dimensiones, y eso tal es lo cual. que es el sonido, ¿no? Es impresionante. Imagínate, claro, en realidad con la música, por así decirlo, uno como que entra a regar la flora vibracional dentro de nuestro cuerpo, así como que empieza así a florecer ese jardín que tenemos dentro. Mira, Inclusive, nada más rápido, Salfa, eso es lo sí, que, o sea, la cimática te abre la ventana para darte cuenta, nos abre una ventana para darnos cuenta que todas las formas en realidad tienen esta forma porque tienen un sonido. Todo en este universo tiene un sonido y por eso tiene la forma que tiene. Por eso puedes ver patrones que se ven como los caparazones de una tortuga, o patrones que figuran las rayas de un tigre, o figuras que se ven como un cuerpo humano, porque todos son sonidos, ¿no? exacto. O sea, claramente podemos entender, claro, nosotros somos la manifestación física de una vibración en otro plano que visualmente a través de los sentidos se manifiesta como el que te encuentras frente al espejo, por ejemplo. Exacto, exacto. Mira, montones de preguntas, algunas tan complicadas, o sea, a ver si podemos Échale. responderle. Dana Talledo Sabedón dice, ¿existe música que permita disipar o controlar acúfenos? ¿Qué es eso? Dice ella. Chillidos en el oído, así como tinnitus, me da la impresión. Sí, claro que sí. Pues dice que no tengo silencio o no hay silencio para quienes lo padecen. O sea, aún estando a la hora que para dormirse debe ser complejo, ¿no? Que te va a Sí, acostar y está pipa, hay un sonido todo el rato. Se sí. dice que hay algo que se pueda neutralizar con música. Sí, hay varios tonos específicos que pueden ayudar con ese trastorno del tinnitus. Ahorita pues, no lo tengo aquí a la mano, porque imagínate, son todos los campos son enormes, son cientos de Claro. frecuencias, pero sí hay frecuencias específicas que ayudan a eso. Entonces, lo que le recomiendo es que, igual y yo próximamente lo subo a mi canal, pero si todavía no lo subo o quiere verlo ahorita, puede buscar el término ¿cómo se llama? Acúfenos. Ujú, Acúfenos acúfenos. en Google y que lo busque en inglés y le ponga, por ejemplo, hercios o frequency hertz. Y a lo Ok. mejor ahí va a encontrar algún tono que sea así, ¿no? Y si no, bueno, pues pronto Ah, lo subo a mi mira. canal, pero sí se puede trabajar con tonos. Maravilloso. Mira, tengo otra consulta, esta vez de Carolina Garballo. ¿Cómo es que funcionan ese tipo de cantos o melodías que hacen que te desprendas de tu cuerpo físico para enfocarte en tu cuerpo astral y sanar tu mente y desde allí incluso sanar luego tu cuerpo físico? Y nos dice, saludos Juan Andrés Iván, nos vemos en el taller. Una persona que ya está inscrita en nuestro taller que parte este 21 de agosto. La verdad es que va a estar buenísimo, un lujo contar con Iván, la verdad. Esto está abierto para todo el mundo. Las inscripciones lo pueden hacer a través de www.serieconciencia.cl sobre el juego de la conciencia. Va a estar realmente bueno. Una de las cosas que estoy bastante orgulloso por lo demás. Entonces, que habla de estos cantos, claro, que pueden, ¡pum!, generar un traslape entre tu mente arraigada de hacer dentro de tu cuerpo y poder hacer como este desdoblamiento para luego desde ahí entrar en una sanación mm, de afuera hacia adentro, digamos, desde el astral, por así decirlo. Híjole, ahí también esta pregunta que nos están haciendo, igual para poder responderla tendríamos que alargarnos mucho porque no tiene específicamente mucho, o sea, el sonido o los cantos son parte del proceso, pero en realidad tiene que ver con procesos del cerebro, con procesos del sueño, con procesos de atención, donde obviamente la música tiene un factor muy importante, pero digamos que no podría respondértela de una manera muy rápida y sería adentrarnos a explicar o hablar más sobre el mundo astral o sobre los planos astrales, que igual y un día si quieres, Alfa, podemos hacer un tema al De todas respecto, maneras, porque es muy largo, ¿no? sí, ya es muy Pero interesante. De sí, todas maneras, es parte también en lo que en mi sección tenía pretendido tocar con respecto a cómo funcionan las identidades y en este caso los doblamientos, porque de hecho la pregunta que está haciendo Carolina nos lleva a una pregunta más interesante. Si yo puedo salir y verme, ¿dónde resido yo?
Sí, como claro. identidad. Entonces, eso es algo que vamos a ver en el taller también. Así que muchas gracias. Oye, Chris, perdón, Abonce. Iván, creo que este es un modo maravilloso para que todos podamos vibrar en un mismo canal armónico y despertar los supersentidos, los suprasentidos. ¿Tú sientes un antes y después despertando algún suprasentido? ¿Crees que es posible? Claro, estás viendo si con la práctica del sonido en esta área del crecimiento personal, uno puede, dentro de la organización, despertar otras capacidades sensibles y si es que hay un antes y un después de llevar estas prácticas con la ayuda de los sonidos o la música, por ejemplo. La respuesta es 100% sí, confirmado, Ujú. asegurado, claro que sí. De hecho, por eso los mantras, ¿no? Este tema que también podríamos hablar horas al respecto, los mantras Ciertamente. en su sentido original tienen esa función, la de activar ciertas capacidades o propiedades físicas. Ujú. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, hay mantras específicos que si vas a India, ¿no? O un maestro que sepa bastante sobre estos temas, hay cantos que no nada más es hacer el tono por hacer el tono o nada más es hacer la melodía por hacerla, sino que tiene que tener cierta resonancia en tu cuerpo. Entonces, mira, nada más para dejarlos así picados, Alfa, hay un dato así súper A ver. interesante aquí, mira. Hablando de esto y de estas capacidades, se demostró que los seres humanos también podemos crear ultrasonido, como los delfines o como las ballenas bueno, los cetáceos. Y eso es porque cuando tú haces Ajá. un tono que se llama nasal, no sé si se puede, bueno, es un tono que haces donde vas a Ujú. sentir que vibra todas tus narices y esta parte de la cabeza, ¿no? Es como Claro, como una caja de resonancia. exacto. Cuando tú haces esta caja de resonancia o este tono nasal en el mar o debajo del agua, vas a producir ultrasonido, vas a producir frecuencias de ultrasonido. Entonces, es por eso también que estos cantos tibetanos, ¿no? O de armónicos de garganta, producen también sanaciones muy fuertes porque son cantos que están desde ultrasonido hasta gamas Ah, muy altas de frecuencias por los armónicos. Entonces, pues sí, o sea, por ejemplo, perfecto. si diario en tu práctica haces mantras, ¿no? O haces simplemente el OM, pero lo haces no así simplemente por decirlo, sino haciéndolo con este sonido nasal, que la M haga que resuene, Mm. es una manera muy fácil de activar la glándula pineal y varias cosas ahí de nuestro cerebro. Absolutamente, sí. De hecho, entre otras cosas, también explica la capacidad que tiene prácticas como la delfinoterapia, en donde además, muy parecido a la hipoterapia o equinoterapia, que es que los ciertos niños con autismo, por ejemplo, además de estar en contacto con un animal que, no sé, te transmite una cierta energía de seguridad, ¿cierto? De puente, de amistad con un ser humano. En el caso de los delfines, generan estos ultrasonidos más allá de los que podemos como sus chillidos escuchar y genera como una red de fragmentación del cerebro de estos pequeños y comienzan a tener como un ordenamiento de cómo funciona el procesamiento y entrega de ideas a la hora de querer expresarse. Entonces es Totalmente. tremendamente importante y súper interesante. Ahora, mira lo que nos pregunta Miguel Amaro Ramírez Barre. Dice, ¿la telepatía es música? Ah, mira. Ah, Pues bueno. bueno, ahí la respuesta es fácil. En realidad, pues todo es música, ¿no? Las palabras son música, Ajá. la armonía de los universos es música, todo el infinito universo es una sinfonía y en ese sentido, pues sí, claro, nuestros pensamientos también son música, la telepatía, pues claro que es música. Por eso precisamente, Salfa, Mm. nos comentabas cómo a través de meditación o a través de estos rituales o de ciertas sustancias se puede llegar precisamente a percibir estos sonidos que pues están en el campo de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma, en esto que está más allá de la persona, ¿no? Lo transpersonal. Entonces, pues sí, claro, todo es música, sería la respuesta más sencilla. Y es curioso, porque fíjate que, a ver, le digo a las personas que en prácticas personales de meditación de muchos años, a veces cuando, digamos que está todo el contexto muy armónico con la situación, ok, y comienzo muy rápidamente, cuando digo muy rápidamente, es menos de un minuto, me tengo que acostumbrar al vértigo que se produce y la sensación interna, sin que haya un sonido de por medio, pero sí notas que en ese silencio hay vibración. Sí, Tú claro, sientes como,
como si te pusieras frente a un parlante, así como en un recital y que te empieza a llegar como el viento y como que algo te resuena adentro y te empieza a hacer crecer. Ese es el vértigo que se siente al entrar, al caer en uno mismo, dentro de sí, así como en una profundidad inmensa que uno tiene, se siente eso mismo y se siente como una vibración. No se siente Sí, que caigo un pozo sin fondo, caigo en un colchón de ondas, así que y se ven, es prácticamente eso, por eso siempre he dicho de que ¿qué ves al meditar? Digo, bueno, no sé si ver es una palabra correcta, pero si tuviera que explicarlo, siento que estoy dentro de una bóveda gigante, gigantesca, pero tiene, digo bóveda porque tiene como esa resonancia en donde rebota contra algo y se me va devolviendo. eso que estás Entonces, comentando, Salfa, eso ujú, precisamente es el Om, es el sonido del universo, ajá, ¿no? El sagrado Om. Precisamente una de las técnicas para salir en astral, ¿no? O para entrar en este universo interno, es precisamente esa. Es bastante, hay que explicarla muy bien, pero así a grandes rasgos, pues es concentrarte en ese sonido que se produce en el vacío, que es como una especie de pitido, y lo ajá, vas escuchando y lo vas escuchando, pero todo tu cuerpo empiezas a sentir como, o sea, en realidad, si lo ves desde fuera, no está vibrando nada, pero la percepción que tiene tu conciencia cuando te empiezas a alinear con ese sonido, empiezas precisamente a sentir cómo tu cuerpo está vibrando hasta que sientes esta como caída, ¿no? Como si te cayeras en un precipicio, ¿no? Y es dentro precisamente tuyo, claro. porque estás, vamos, eso se llama en fase, ¿no? En fase con ese tono, entras en resonancia con ese tono. Pero sí Ajá. tiene todo el sentido, Salfa, muy, muy cierto, sí. Es muy lindo. Bueno, también eso lo vamos a practicar en el taller, en la idea de encontrarse con tu propia raíz, o sea, de poder echarle, es como voltear la mirada y ver realmente en dónde uno está ubicado y qué es uno finalmente en esencia. Muy bonito. Mira, Fernanda Arayas Campos, cualquier tipo de sonido que una persona quiera escuchar para sanar por cualquier cosa, ¿es necesario que sea durante 21 días mínimos para obtener resultados? Y una pregunta que hace, si es que yo creo que depende de la enfermedad de la persona, constancia, intensidad, grado de amplitud de experiencia, profundidad de la misma. Yo creo que depende de eso. Pero 21 mira, días, como a mí, no so- sé. son dos temas abiertos ahí, Salfa, ¿no? Está Ujú, bien porque nos abre otro tema también del sonido. ujú. Una cosa es, por ejemplo, la música que te ayuda a armonizarte, como puede ser la música de Mozart o la música que, no, pues no para hacerme propaganda, pues la música que hago en el canal, ¿no? Que tiene adrede estas armonías y estas resonancias, Que es muy que alabada, debo decirlo. Eres muy conocido por eso y son preciosos. no, gracias, Alfa. Por ejemplo, los subliminales o afirmaciones que tienen que ver ya con una programación neurológica que tiene que cumplirse con estos 21 días y todo ese Mm, lapso. Ahí sí, claro, y yo digo, pues sí, mínimo tiene que ser 21 días de práctica porque tiene que ver más en el ámbito de la neurología, ¿no? De las neurociencias y el tiempo que de la tarda en hacer la plasticidad, sinapsis. de ir. Exacto, y Ajá. el tiempo que tarda en hacerse, en crearse una sinapsis que ya quede fija, ¿no? Como un hábito, como comportamiento. Ahora, ese es por ese lado que creo que es donde venía la pregunta, yo creo que ya quedó ahí respondida, pero Sí. esto nos abre, por ejemplo, otra ventana que es esto que hablábamos del sonido como un campo de energía. Ya existen, y tú no vas a dejar mentir, Salfa, ya existen y ya existían desde hace ya varias décadas Mm, armas, por ejemplo, del ejército estadounidense o de sónicas. Rusia, que son armas Armas sónicas. sónicas Sí, que claro. tú ni siquiera vas a escuchar nada, pero vas a sentir que te queman. O inclusive Mm, pueden hacer campos de fuerza donde no puedes pasar porque existe esta barrera de sonido. Entonces, pues ahí no exactamente. tardaría 21 días, ¿no? Esos son efectos de música, de sonido que están Inmediato. haciendo algo rápido. Porque, Claro. por ejemplo, Salfat, puedes replicar la resonancia de los huesos y si tienes un equipo demasiado potente que lo pueda hacer vibrar, pues le rompes los huesos a alguien en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, Con lo que has cada planteado. órgano de nuestro cuerpo tiene resonancia, tiene sus propias Ajá. frecuencias, ¿no? Y puede replicarse para curar o para destruirlo. Verdad. Ahí donde existen sanaciones, así como con los famosos cuencos tibetanos que te pueden Exacto. transportar cierta energía. Oye, a toda la gente debemos decir que estas entrevistas son posibles o no serían posibles de no ser por la tremenda ayuda que tenemos de nuestros amigos de Almacén Salud. Ustedes se pueden meter, obviamente, Almacén con Z, Zen, Almacén Salud, a través de sus cuentas en Instagram, también están en Facebook, y hay una gran cantidad de medicinas alternativas hechas por personas, digamos, de ciencia, con los más altos estándares y que han sido de mucho éxito
por los resultados, por la calidad de sus productos. Solo para mencionar uno, está la tintura madre, ¿cierto? Un concentrado depurativo que sirve para limpiar la sangre, eliminar el colesterol malo, bajando los índices de grasa y niveles de azúcar. Además, está especialmente indicado para quienes sufren de varices y para todos quienes desean una limpieza o depuración del organismo. Este es uno de los productos con los que contamos en nuestra tienda Almacén Salud. Amigos nuestros que nos ayudan a poder levantar estas entrevistas. Otra pregunta. Ana Navarro, perdón, Sierra. Mira, esto es interesante. ¿Cuán bueno o malo es escuchar estos audios, por ejemplo, mantras, durante el sueño? Entiendo que un trabajo a nivel subconsciente es bueno, pero también he leído u oído que tener aparatos tecnológicos cerca nuestro al dormir no es tan bueno. Ah, claro, ella dice así como, ya, voy a ir a dormir y como voy a dormir 8 horas y que en el resto del día no tengo tiempo, voy a quedar escuchando y entro en estos sueños profundos con la música sonando en mi pieza, por ejemplo. Pues bueno, igual, ahí son dos enfoques diferentes o varios enfoques diferentes. Sí. Podríamos decir que la mejor manera de descansar, obviamente, pues sí, es la no utilización ni siquiera de sonido, sino de cuestiones electromagnéticas que estén en tu habitación, ¿no? Ya sean televisores, audífonos, o sea, es lo Claro. ideal. Ahora, Ajá. en el ámbito ya de la vida moderna, donde ya tenemos pues, cables de tensión por todas partes, tenemos en la casa miles de aparatos eléctricos y demás, y cuando quieres realmente hacer, por ejemplo, una programación profunda a nivel subconsciente, pues ahí digamos que no tiene, sí tiene sus puntos negativos que tampoco son tan terribles en ese sentido, y sí te ayuda bastante pues poder escuchar subliminales o mantras, ¿no? Ahora, depende, Mm. porque, por ejemplo, recordemos que como cada mantra tiene ciertas utilidades o frecuencias, sirve para diferentes cosas, ¿no? Entonces no es lo mismo dormirte, por ejemplo, escuchando el mantra de Ganesha, ¿no? Por ejemplo, a Ajá, dormirte eso. escuchando el mantra de Krishna, ¿no? No, De Hare Krishna. no, Entonces, porque no va a dormir. exacto. Entonces ahí depende más bien el propósito y la intención con la cual estás usando los audios para dormir, ¿no? Y aquí igual es evitar caer en este error de querer englobar, ¿no? Porque una cosa son subliminales, otra cosa son binaurales, otra cosa son Muy mantras, ¿no? bien. Entonces cada uno tiene diferentes aplicaciones y formas. Absolutamente. Hay personas incluso que recomiendan que para una higiene del sueño es mejor, digamos, estar aislado del sonido. Hay que entender de que los sonidos no son inocuos, sino que finalmente si uno los quisiera ocupar para dormir, no necesariamente es buena idea porque va a entrar tu cerebro en un trabajo muy profundo que puede ser tremendamente beneficioso hacerlo más en un estado consciente que aprovechar las horas muertas de sueño en donde va a generar una activación que quizás pueda terminar provocando algún tipo de insomnio, más allá de las Claro, características de melodías calmas. claro. Entonces, hay que saber hacerlo. O en el caso alfa, donde ya específicamente una persona que tiene insomnio, pues ahí Mm. sí es recomendable y puede usar, por ejemplo, ondas delta, ¿no? O ondas Exactamente. teta binaurales, que va a Ajá. provocar que empiece a relajarse. De hecho, Un Salfa, apaciguamiento. ese es uno de los secretos de los cuencos. O sea, los cuencos te generan esa relajación porque al estar Mm, haciendo el movimiento en el cuenco, estás generando ondas que son tan lentas que se pueden considerar delta o teta, ¿no? Entonces, es eso. como, ¿no? Que va provocando esta como Ajá, relajación. Nada más para dejar exacto. claro ese paréntesis, Alfa. Muy bien. Mira, tengo una pregunta de Kate Bernal Toro. Dice, una pregunta. ¿Se queda uno tarde un momento para conectarse con el sonido? A ver, espérame. Se queda... no, perdón, ahora sí. Sé que uno tarda un momento, o sea, le cuesta un ratito, ¿cierto? Para conectarse con el sonido. ¿Qué consejos pueden darnos para tomar conciencia o conectar más rápido? Ah, claro, o sea que es como, ok, voy a hacer este ejercicio y me voy a apoyar en el sonido para lograr algo. Pero claro, ahí está la cabeza, ¿no? Ahí machacándole, dando vueltas, así como, ¿qué estás haciendo? No, mejor que no, más rato. Entonces, uno como que le cuesta, o sea, ¿cómo enchufarse inmediatamente al sonido? Bueno, maestro. Bueno, ahí, Salfa, tú mismo lo dijiste hace rato, tú ya eres experto en esto porque lo has vivido en carne propia. Mm. Obviamente, entre más practicas, por ejemplo, meditación, ¿no? O ejercicios de atención o meditación en el presente, entre más
haces fuerte este músculo transpersonal que es la atención, la Exacto. concentración, es más fácil que puedas entrar en estados hipnóticos o de trance. Sí. Entonces, por ejemplo, Salfa, por ejemplo, es esta experiencia personal en donde, en tu caso, Salfa, esto que comentas, ¿no? Ya es una Mm, cuestión de que apenas, pues, apenas te pones un mantra o estos cantos tibetanos o lo claro. que sea, o shipibo, ¿no? Apenas te Ujú, los pones ujú. y ¿qué te gusta? En cuestión de segundos, un Entra. minuto, ya estás Sí, súper relajado, ¿no? Entonces es a través de la práctica de es verdad. meditación, de poner atención, que vas desarrollando esta capacidad de pues entrar en esos trances. Absolutamente cierto. Amigo mío, aunque tú no lo creas, va a ser una hora ya que llevamos conversando y que es el plazo que tenemos para poder publicarlo después. Pucha, se me pasa volando contigo y siento que quedan Igual, tantas Salva. cosas fuera. Quedo satisfecho y al mismo tiempo con ganas de más. Así que, bueno, Gracias, Salva. esta es una de tantas conversaciones que vamos a tener con Iván. Simplemente recordarles que este próximo, a días, el 21 de agosto, nos vamos con todo con el taller del juego de la conciencia, donde va a estar Iván Donaldson, Claudio Acosta, psicólogo, y quien les habla, en donde vamos a hacer un juego muy bonito que nos costó mucho tratar de armonizar en el sentido de cómo encajamos tres escuelas del conocimiento, de que se alimenten una de otra y que sea un círculo virtuoso respecto a entender quién o qué eres tú realmente. Y luego de tener eso claro, lejos de desprenderte de aquello, comienzas a jugar a voluntad con todas las riquezas de tus personalidades y nada, lo que la vida te brinda y te permite. Esto es el 21 de agosto y las inscripciones o cualquier consulta lo pueden hacer a www.sericonciencia.cl o a nuestro correo institutosericonciencia@gmail.com, como bien ya lo saben. Recordarles, ojo, que mañana a las 2 de la tarde, extraordinariamente, yo me llega a dar vergüenza, ella no acepta muy pocas veces, está muy ocupada de dar entrevista y vuelve a estar con nosotros Frecia Castro sobre Uh, una charla respecto al despertar de la glándula pineal, sobre el método enciclopedia. Eso va a ser mañana a las 2 de la tarde, así que, querida amiga, muchas gracias por aceptar esto. Y usted, amigo, ¿qué le puedo decir? Tremendo, seco, un máster. Fue tremenda y linda la conversación. Aprendí un montón, querido amigo. Me aclaraste muchas dudas y pudimos contestar la gran parte de las preguntas de las personas que hoy día nos acompañaron. Darte pues las gracias nomás, querido. muchísimas gracias, Salva, a ti, a todos aquellos que nos están escuchando. Gracias también a todo el equipo del Instituto Ser y Conciencia. Un abrazote también a Claudio, así apretado, grandotote. Y pues para mí, como siempre, un honor, un placer. Y las veces que sean, acá estamos y también se me pasa bien rápido, Salva. Pero bueno, aquí contento y esperando que Muchas gracias. pues todo esto que hablamos a algunas personas pues les haya servido, ¿no? Y les resuene y haya resolvido algunas dudas o abierto ciertas puertas para que investiguen por ellos mismos todo este conocimiento. Exacto. Ya con despertar el bichito de la curiosidad, yo me doy por satisfecho. Por ahí se Exacto. entra. Después esa puerta se transforma en esta famosa bóveda de la que hablamos. Querido amigo, te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho y nos estamos hablando muy pronto. Cuídense. Adiós a todos. Que estén muy bien.